Hola a todos, vamos a analizar un circuito mixto. Como veis en este caso, tenemos un circuito compuesto de resistencias, un interruptor y un generador de corriente continua. Estas no están colocadas únicamente ni en serie ni en paralelo, con lo que tenemos que tener muy claro cuáles son cada uno de los diferentes elementos. Por un lado, tenemos el generador de corriente continua, con su borne positivo y negativo, con un voltaje de 10 voltios. Y a continuación tenemos 4 resistencias, cada una con su valor en ohmios. Y por último, un interruptor. ¿Qué diferentes agrupaciones de resistencias tenemos? Si os dais cuenta, por un lado tenemos unas resistencias que marco aquí, que están agrupadas en paralelo, y luego estas resistencias que he marcado en rojo van a estar agrupadas en serie con la resistencia 1. Siguiente paso, vamos a desarrollar este circuito de manera lineal para que podamos entenderlo mejor. Aquí veis el desarrollo lineal del circuito. Por un lado tenemos una resistencia R1 y por otro lado tenemos R2, R3 y R4 que están colocadas en paralelo. Vamos a agruparlas de tal manera que éstas se me conviertan en una resistencia equivalente R234. ¿Cómo se hacen estos cálculos? Como sabéis, en agrupaciones con resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es igual a la suma de la inversa de las resistencias. Es decir, 1 resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido de R2 en este caso, más 1 partido de R3, más 1 partido de R4. R2 es 3 ohmios, R3 3 ohmios y R4 3 ohmios. Operamos y esto nos da 3 partido de 3. Si hacemos la inversa, la resistencia equivalente nos da 1 ohmio. Este es el resultado que tendremos que poner en la resistencia equivalente. Una vez ya hemos calculado la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo, tenemos dos resistencias en serie, que estas se tendrán que sumar de manera directamente, proporcional a sus valores. Es decir, la resistencia equivalente será igual al valor de R1 más el valor de la resistencia 2, 3, 4. R1 vale 4 ohmios y R234 1 ohmio. En total 5 ohmios. Este valor, como veis, es el que tenemos en la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente es igual que toda la agrupación de resistencias que teníamos al principio. Por último, tenemos que ver cómo se comporta este circuito en cuanto al comportamiento del voltaje y de la intensidad. Entre este punto y este punto tenemos la pila que tenía un voltaje de 10 voltios, pero el voltaje va a ir cayendo de tal manera que entre este punto y este punto de aquí va a caer un voltaje en 1 y desde aquí al final un voltaje 2, de tal manera que V1 más V2 va a ser igual al voltaje total, en nuestro ejercicio 10 voltios. El voltaje que va a caer entre este punto, este punto, este punto y este punto va a ser igual para todos, con lo que el voltaje 2, el voltaje en 3 y el voltaje en 4 va a ser exactamente el mismo para todos.
Y por último tenemos que ver el comportamiento que tiene la intensidad. Toda la intensidad que sale de la batería va a tener que volver a ella, no se puede perder nada. ¿Qué pasa cuando llegamos a este punto? La intensidad se va a tener que dividir en 3 ramas diferentes, de tal manera que la intensidad que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad total, mientras que la intensidad que circula por 2 más la intensidad que circula por 3 más la intensidad que circula por 4, en este caso va a tener que ser igual a la total. Cuando estas 3 intensidades lleguen a este nodo, se sumarán y volverán a ser la total, que será la misma que entre la pila que la que había salido. Esto es todo. Muchas gracias.